Déjame. Ok, listo, ya voy a comenzar a grabar. ¿Sale? Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Montserrat Aldana y me va a tocar a mí presentar lo que es la página de WordPress. Bueno, ¿qué es WordPress? WordPress es un sistema de gestión de contenidos que es ideal para los principiantes o para personas que tienen muy pocos conocimientos técnicos. Estos te pueden diseñar desde un blog personal hasta web complejas. El sistema cuenta más con 1 millar de temas o también llamadas plantillas que se pueden descargar de su página oficial. Entre ese tipo de plantillas que se manejan está entre tienda e-commerce, también se manejan corporativas, blog o revistas, portafolio para fotografía o para dibujo. Y también se puede manejar otro tipo de funciones que también pueden estar orientadas a lo que es cualquier tipo de temática o de cualquier estilo de tema que el creador de contenido quiera hacer. En el caso de la actualización del sitio de forma periódica, esto quiere decir de que de subir un post, de cambiar algún tipo de servicio o que se incorpora algún tipo nuevo de producto, WordPress guarda todos los contenidos ordenados de manera cronológica. Esto es una ventaja muy grande porque al menos no conozco otro tipo de páginas web que te ayuden a ir ordenando y guardando todas las actualizaciones que tú tienes. Y WordPress puede manejar este tipo de funciones. Ahora, este tiene además un sistema de plugins con el que se extienden los beneficios donde la imaginación del creador llegue. Los plugins. ¿Qué es eso? En informática, un plugin, que también es llamado un complemento, es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle una nueva función y generalmente específica. Normalmente su icono se representa como un enchufe, como un cable, porque eso es lo que hace, esa es su función, es ser una herramienta esencial para poder complementar la función de un sitio o un blog, que se colabore en todo momento con un mejor posicionamiento para las páginas de búsqueda y la experiencia del usuario. Sencillamente son los iconos pequeños como de mensajería, de contactos, de chat, que son herramientas que complementan las funcionalidades de la página web. Ahora, dentro de WordPress, de los temas más, las tres plantillas más importantes y las que son más llamativas y las que traen más gente, ¿cuáles son las que puede hacer en WordPress y qué es lo que hacen? Lo primero son los blogs, y la sencillez de su manejo lo convierte como la mejor herramienta para crearlo. Incluso tiene todas las funcionalidades que se necesita para poder mostrar, número 1, artículos en formato de blog, número 2, comentarios en las entradas, número 3, organizar los artículos por categorías o etiquetas, y número 4, se puede elegir entre una gran variedad de módulos o widgets para instalar. Los listados de estas categorías o de las etiquetas, también llamadas como buscador, artículos más leídos y últimos comentarios, están dentro de los widgets más utilizados. Seguimos con lo que es la segunda más llamativa, y sería la web corporativa. En esta se puede diseñar desde una web minimalista con toda la información indispensable hasta web complejas para diferentes tipos de contenido. Crear una web profesional con secciones de servicios tales como quiénes somos, los clientes, resulta muy sencillo cuando se utilizan los bloques que se editan y las plantillas personalizables. Estos igual pueden incluir funciones usando plugins de formularios, foros o directorios. Aquí es donde nuevamente pueden entrar lo que son los plugins y que se pueden utilizar de una manera muy efectiva para cuando se quiera hacer algún tipo de web corporativa para una empresa. Y finalmente, pues entramos en lo que son las tiendas online. Cuando se usan los plugins específicos, también llamado como el WooCommerce, que el WooCommerce es un plugin
específico de WordPress que toma una tienda online pequeña, mínimo de 50 productos, para poder manejarla. Estas pueden diseñar todas las funcionalidades típicas de una plataforma de e-commerce, que es la creación ilimitada de cantidad de productos, la organización de artículos por categoría, agregar atributos, el establecimiento de diversos sistemas de pago-envío, la gestión de pedidos de manera avanzada. También esta plataforma de WordPress añade muchas opciones para que con los plugins que pueden permitir la importación de masividad de productos, el establecimiento de gastos de envío, en este caso por código postal, la creación de pasarelas de pago con tarjeta de crédito y también la definición de precios de productos por cantidad, la generación de facturas incluso, y vienen con muchas más funciones. Ahora, ¿cómo puede funcionar el marketing en WordPress? Para crear un marketing digital potente utilizando esta página. Lo primero que se puede utilizar para WordPress es la viralización de los contenidos con las funcionalidades de WordPress. ¿Esto qué significa? Significa que es utilizar los plugins de las redes sociales para poder compartir los artículos, ya sea a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o de YouTube o de otros blogs. Y también se aporta al posicionamiento del SEO, ya es algo que ya habíamos visto, que es cuando los visitantes del sitio web pueden compartir los contenidos a través de las redes sociales. Esto menciona a Google que se valoran esos contenidos y como resultado, Google puede mejorar el ranking de esos contenidos y del sitio en general. Otra función que se puede utilizar son los bots de chat en los sitios WordPress. Esta función es cada vez más utilizada por las empresas y es demasiado valorada por los usuarios. ¿Por qué? Porque permite hacer una consulta en el mismo momento sin la necesidad de tener que enviar un mail o llamar al teléfono. Esto lo reduce el tiempo demasiado rápido y para muchas personas el servicio al cliente, entre sea rápido y sea efectivo, eso da muchos puntos en cuanto a qué es lo que consume. Para la empresa o para el propietario, puede responder en el tiempo real o si hay una persona disponible en ese momento para hacerlo. Aquí se recomienda que el plugin esté totalmente activo, cuando alguien de la empresa está disponible para responder y pasivo cuando no hay nadie. Esto ayuda a que esos momentos los usuarios puedan dejar las consultas que, por cierto, pueden ser respondidas en el menor tiempo posible. Y también los plugins WordPress para mejorar el SEO para un correcto posicionamiento en Google. El complejo mundo del posicionamiento web, también llamado como SEO, resultan demasiado útiles los plugins que ayudan a mejorar los aspectos fundamentales de la optimización para buscadores. Otra cosa y es que el más popular, el que maneja WordPress, que goza de mucho más reconocimiento, es Yoast. Ese también pertenece a WordPress y también es utilizado para poder mejorar un posicionamiento en Google. Entre los principales aportes de estos plugins es el facilitar y ayudar a configurar y redactar correctamente los meta tags más importantes, el título y descripción. Estos le informan a Google y a los usuarios que realizan estas búsquedas y a otros buscadores cuál es la temática central de cada una de las páginas y los artículos del sitio. Y también está lo que son los plugins para Google Sitemap en WordPress. Esta es la manera que mantiene a los buscadores informados acerca de todos los contenidos y las actualizaciones que se realizan en el sitio web. Cuando se agrega un nuevo artículo a una nueva página o se realizan las modificaciones, Sitemap se encarga de informarme a Google y a los demás buscadores para que la revisen y se actualicen su interacción con estas páginas. Lo que pueden ver aquí en la imagen es como un tipo mapa conceptual. Esta es una captura de un generador de sitemaps. Así es como lo manejan y así es como se va actualizando y le va avisando, por ejemplo, en este caso a Google, de cuando algo cambia o cuando se quita
cualquier tipo de modificación que se vaya teniendo. Y bueno, como conclusiones, WordPress nació como un entorno para el blogging y se coronó como una dominante para el segmento del blog. Segundo, es que la consolidación del concepto de marketing de contenidos y su nuevo paradigma en Internet, cómo ha crecido en estos últimos años, como un espacio de colaboración, llevan más empresas a sumarse, incorporándose una sección de blog a sus sitios web tradicionales. Y finalmente, hoy en día, WordPress es la principal plataforma tecnológica para el diseño de sitios web, que cuenta a empresas y a emprendedores a poder compartir sus contenidos de valor al mismo tiempo que se pueden posicionar sus marcas, sus productos y sus servicios. Personalmente, yo ya tuve una página, no precisamente una página online, pero sí he trabajado en lo que es la creación de un blog en WordPress y la verdad sí es muy completo todo lo que maneja y se me hizo muy interesante escuchando con lo de las clases anteriores, el cómo es que, lo importante que es la posicionamiento del mercado y cómo es que con ayuda de Google puede hacer que una marca pueda posicionarse gracias a esta plataforma, porque esta plataforma es prácticamente hecha para todos, cualquiera puede hacerla y cualquiera puede iniciar en un negocio a través de esta plataforma. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y ya, es todo. Muchas gracias, Monse. Sí, la verdad está muy completa tu exposición. Quiero nada más añadir algunas cosas. Si gustas, ya puedes dejar de compartir pantalla y en breve comienzo yo a compartirles bueno, primero unas estadísticas, ¿no? Seguramente van a comenzar a ver ahora mi pantalla y se van a dar cuenta que con una búsqueda general en Internet sobre el número de sitios web de acuerdo con la plataforma en la que están construidos, y por ejemplo tenemos que prácticamente la mitad del sitio de las páginas activas ahora en Internet de forma comercial, desde luego, como tal están reportando, ahorita vamos a ver el año de esta encuesta, que el 54.5% estaban construidos en un CMS, que es un gestor de contenido. Entonces, WordPress como gestión de o gestor, perdón, de contenido, tiene también una participación bastante amplia en el mercado. El 32% prácticamente de los sitios en Internet están construidos en esta plataforma. 45.5 están construidos directamente en alguna otra que tiene que ver más bien con programación directa, sobre todo en el markup, otra vez PHP, HTML, CSS, y que puede como tal otra vez estar construida de manera directa con algunos, pues no son maquetadores, pero sí son algunas plataformas, digamos, que permiten que el diseño sea un poco más ágil. Pero si se fijan aquí, por ejemplo, en los otros colores, tenemos aquí Wix, tenemos Shopify, tenemos Drupal, Squarespace, y todos estos serían equivalentes a estos sistemas que vemos en la primera diapositiva de gestión de contenido. Solo quiero agregar que, por ejemplo, el tema que le tocaba a su otra compañera habla, por ejemplo, de Wix. Y solamente quiero añadir que en términos de precio, si ustedes van a diseñar como tal su sitio de Internet, por ejemplo, para un emprendimiento, el primer año, sí les recomendaría una página en Wix porque a pesar de que van a tener muchas restricciones de diseño, si se fijan, los precios como tal del paquete más básico hasta el paquete que tiene algunos elementos, sobre todo de tienda en línea y demás, sí puede ser bastante accesible y a lo mejor el primer año se puede cubrir muy bien y no tienen que preocuparse de ninguna dinámica de diseño técnico de la página. Porque todo lo que vimos, por ejemplo, incluso, miren, aquí me acabo de pasar Squarespace, que sería la competencia, y tenemos, por ejemplo, que ustedes pueden diseñar una plantilla y a lo mejor están buscando ya de por sí un diseño que esté orientado a una transacción, a un tipo de evento en particular. Entonces ya trae cosas prediseñadas que ustedes pueden simplemente adaptar, y Squarespace también tiene un costo más o menos similar a Wix. Voy a dejar de compartir pantalla y comparto nuevamente porque en una comparativa, por ejemplo, de los dos sistemas, prácticamente WordPress te permite un producto a la medida.
El Squarespace te permite un producto genérico. Si ustedes contratan como tal a un diseñador para que haga el ajuste, pues sí va a haber desde luego honorarios de ese diseñador, pero en Squarespace casi que todo el trabajo que va a hacer, que está en azul, son ajustes gráficos en función como tal del template que viene ya instalado en Squarespace, y la verdad es que va a haber muchos pegotes por parte del diseñador, porque lo que va a hacer es intentar ajustarlo a la identidad de la marca, la empresa o el proyecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, del primer año, como tal, Squarespace, por ejemplo, más o menos tendría este costo. Y ustedes pueden decir, bueno, está relativamente accesible. Si ustedes manejan un sitio con WordPress, seguramente van a tener que contratar un proveedor de hosting, de dominio, y seguramente también instalarle un certificado de seguridad. Y el bloque que está con rojo se estaría pagando cada año. Aquí, si se fijan, tenemos también unos honorarios tentativos de un diseñador que ajusta este sitio, pero otra vez el proceso sería ajuste de imágenes para que se vea mejor o más cercano a la imagen de la empresa. Y en este caso sería también ajustes basadas en las funciones como tal del sitio. Entonces, a pesar de que están casi igual los precios totales, yo lo que les invitaría a analizar es que si el proyecto como tal necesita un sistema mucho más robusto, flexible, y que además, digamos que va creciendo en complejidad, la opción de WordPress definitivamente, como mostró su compañera, tiene una estructura muy articulada de carpetas, tiene una dinámica también bastante, digamos, a la medida, pero considero que conforme ha pasado el tiempo, es para un usuario con nivel intermedio en programación, porque hay muchos ajustes, incluso de la propia seguridad del sitio, que se tienen que actualizar de manera manual. La ventaja, por ejemplo, de un Squarespace es que no van a tener que preocuparse por nada de lo técnico, pero otra vez, a partir a lo mejor del tercer año, si la empresa crece, seguramente van a tener que migrar a un sistema mucho más robusto, y entonces ahí yo diría que pues es cuestión también de decisión y de sobre todo la proyección que tengan de esa empresa, ¿no? O sea, porque si están viendo que a lo mejor es un proyecto muy experimental el primer año, váyanse con Squarespace, no se compliquen con código, pero si el proyecto ya como tal no es una empresa nueva y más bien las funciones les exigen mayor capacidad tanto del sistema como de edición visual, WordPress de entrada sería la mejor opción, ¿no? Entonces, dejo de compartir mi pantalla y ya nada más en el caso, por ejemplo, del último comentario, nosotros tenemos aquí dos opciones de WordPress. Tenemos un WordPress.com y tenemos un WordPress.org. El WordPress.org es un sistema que hay que instalar en un servidor y que de hecho muchos servidores ya comerciales tienen algún tipo de sistema preconfigurado de WordPress, como muchos otros que son open source. Y en el caso, por ejemplo, del WordPress.com, más bien es una rama de la empresa que sí les va a permitir como tal instalar el sistema, pero que también, por ejemplo, tiene planes y precios similar a la versión de Wix y Squarespace que ven en mi pantalla, que como tal les permite comprar el dominio, instalar el sistema, etcétera, pero también no tienen tanta capacidad de meterse al código como lo podrían hacer en un WordPress.org, que prácticamente el sistema como tal otra vez se instala en un servidor propio, y el WordPress.com estaría pensado más bien en instalarse en un servidor de la empresa WordPress que ya les vende como tal el espacio, ¿no? Entonces son solamente consideraciones que quería hacer en el momento de seleccionar, porque vamos a hacer algunas prácticas en este sistema precisamente, porque además WordPress, como estaba diseñado, como decía su compañera, para blog, es decir, para hacer revistas digitales, tiene muchos niveles de usuario de entrada, no está restringido en ese aspecto, y yo puedo agregarlos a todos ustedes como redactores, a 3 de ustedes como editores, a uno como superadministrador, por ejemplo, y todos los del grupo tenemos diferentes niveles de acceso y podemos estar ya sea subiendo contenido, publicándolo, editándolo, o la última o el nivel más alto que sería borrándolo incluso y metiéndonos al código, ¿no? Entonces, esta escalera, digamos, de usuarios es por lo cual el sistema también es tan robusto. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias nuevamente, Monse. Y le voy a hacer el micrófono a Doris, que ya nos acompaña por aquí para este último bloque de la clase y la sesión. Doris, bienvenida. Estábamos la última sesión platicando un poco de algunos proyectos aquí que, sobre todo en la revisión a veces de la figura fiscal, nos puede también brindar, pues, o abrir los ojos
sobre de qué manera gestionar un proyecto que inicia, ¿no? Entonces estamos ahorita brincando de temática, como ya lo vieron todos, pero sí me gustaría que no se fuera esa idea o intención incompleta y que nos pudieras compartir estas experiencias, sobre todo a nivel de emprendimiento y demás, porque como viste que les platicaba ahorita a los chicos, estas decisiones, por ejemplo, de inversión en una página de internet, muchas veces implica que tú digas hasta dónde quieres o sabes o intuyes o hasta dónde tienes dinero para los primeros años de tu proyecto. Y entonces la primera vez no te preocupes de lo técnico, pero sí entra, ¿no? Como en este aspecto de que resuelva, de que dé el informativo, genere la transacción, sin meterte más allá, ¿no? Y más o menos me suena a que es ese tipo de decisiones estratégicas o directivas que pueden pasar con la figura fiscal. Entonces, si quieres, te deseo la voz. Sí, Gracias, Doris. gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, yo creo que cuando estamos en un emprendimiento, el último punto a revisar o uno de los últimos aspectos que toma en cuenta el emprendedor es justo el aspecto fiscal, ¿no? Como que está muy enrolado en la parte del proyecto, de la idea, de lanzarla, del prototipo, etcétera, etcétera. Y al final deja pues esta formalidad de darse de alta, de considerar que, bueno, no tanto de darse de alta, sino más bien de considerar la planeación fiscal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo más práctico para un emprendimiento es de entrada registrarse como persona física, ¿no? Para tus chicos, comento que hay dos figuras, dos grandes figuras dentro del ámbito fiscal, es persona física, que somos todos nosotros, individuos, ¿no? En lo personal, por decirlo de alguna manera, y personas morales, que son aquellas figuras jurídicas mercantiles, sociedades, ¿no? Ya puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, la SAPI que comentábamos el viernes, pero definitivamente la mejor figura fiscal, considero que al inicio de un emprendimiento es una figura persona física, que te traiga ciertos beneficios de menos complejidad administrativa, ¿no? El asunto con el fisco es que entre más grande en la jerarquía, por decirlo de alguna manera, de figuras, bueno, no de figuras, más bien de personalidades fiscales, entre más grande, o sea, de persona física a esa persona moral, es mayor la complejidad de los requisitos administrativos y de la planeación administrativa que tendrías que hacer. Yo creo que no es difícil cuando se está iniciando. De hecho, una asesoría en el SAT, en cualquier oficina del SAT, ¿no? Del Sistema de Administración Tributaria, te pueden dar una buena pues es un buen seguimiento de cómo darte de alta. Yo creo que lo importante de la planeación fiscal más bien es ir considerando este costo, bueno, más bien esta carga tributaria como un costo justo, ¿no? O sea, como descargarlo ya de tus ingresos, disminuirlo de tus ingresos, porque definitivamente no vas a contar con él, ¿no? O sea, es algo que sí vas a tener que pagar. Y sí aconsejo que sí lo hagas, es decir, que sí determines impuestos de manera formal y que sí entres a este esquema de tributación, porque pues es más certero o tiene menos incertidumbre, tiene menos riesgo, ¿no? Tributar de manera formal. Es decir, que si tomaras la decisión de no hacerlo, ¿no? O sea, es decir, de no, mejor no me registro, vemos cómo voy sorteando esta parte de no tributar, no registrarme, no formalizarlo y caer en esta parte de la informalidad. No digo que sea mala la informalidad, pero creo que a largo plazo de tu proyecto puede traerte mayor beneficio estar formalizado, desde que te pidan una factura hasta que puedas empezar a deducir todo lo que estás pues invirtiendo en el negocio, ya sea gasto o adquisición de activo fijo, ¿no? Ok. Oye, por ejemplo, esta figura de régimen de incorporación fiscal, que es otra que de pronto, o sea, no sé en tu experiencia, ¿a quién se la recomiendas? Porque también creo que, y corrígeme si estoy mal, Sí, no. o sea, por ejemplo, alguien que ya se ha dado de alta precisamente como figura física o persona física, perdón, o sea, no puede como regresar a este RIF. Sí, Es más bien así es. alguien que nunca ha estado dado de alta como tal en Hacienda, entra con el RIF, pero sé que también hay pues cierta restricción
en cuanto al tipo de empresa, que es que está mal dicho empresa, a lo mejor es más bien el tipo de Ajá. actividad empresarial o a lo mejor de actividad productiva. Entonces, no sé, por ejemplo, Claro. en ese otro que Yo, puede. yo creo que efectivamente, mira, dentro de las personas físicas, como bien lo dices, el régimen menos complejo, el con mayores beneficios, es el régimen de incorporación fiscal, que ahora, ojo, porque está en la mesa la propuesta de cambiarle el nombre y ahora se va a llamar régimen de confianza, no sé si has escuchado por ahí en las noticias, y bueno, está muy encendida la discusión porque es un cambio nuevamente, ¿no? Es decir, se incorpora otro régimen todavía más abajo del régimen de incorporación fiscal y se le va a llamar régimen de confianza, un poco que remite a este régimen de anterior al régimen de incorporación fiscal que era el REPECO, no sé si también lo Sí, me recuerdas, acuerdo. que el REPECO, el régimen de pequeños contribuyentes, no Exacto, dejaba ni siquiera facturar, ¿no? Esa era la exacto. desventaja. Ahora, yo sí considero que el régimen de incorporación fiscal, nada más hay que prestarle atención al de confianza, porque el de confianza no sé bajo qué términos va o se está presentando, ¿no? No sé si sea el mismo que el régimen de incorporación fiscal y solo le quieren cambiar por ahí el nombre, ya sabes, o tiene restricciones. Si tuviera restricciones, yo le apuesto al régimen de incorporación fiscal. Está el régimen de incorporación fiscal, luego arribita del régimen de incorporación fiscal está actividad empresarial y profesional honorarios, ¿no? O actividad empresarial, que sería una persona física, como todos nosotros, que tiene alguna actividad comercial o industrial incluso, ¿no? Pero que requiere mayores estructuras administrativas fiscales. ¿Qué quiero decir esto? Que sus ingresos ya rebasaron cierta cantidad, ¿no? Entonces ya necesita brincar ese escalón. Y luego arriba de actividad empresarial y profesional está el régimen de actividad empresarial grande, ¿no? Es decir, el que se asemeja más al de una persona moral, como una SADCB. El régimen más complejo es el que llevan las sociedades, ya sea sociedad anónima o sociedad, pues que las SA son las más comunes, ¿no? Ya el apellido es lo de menos, pero son los más complejos, ¿no? Son los que llevan contabilidad, los que tienen obligación de subir estados financieros, los que ya llevan un sistema más complejo. Pero si no, mientras tu proyecto no lo requiera de inicio, digo de inicio porque a lo mejor de inicio sí necesitas ser una ONG, una AC o una SAPI, bueno, pues mientras no te lo requiera y tu proyecto puede caminar sin necesidad de adentrarte a estos esquemas más complejos, pues el régimen de incorporación fiscal es una buena opción. Te restringen una sola cosa y es en el número, la cantidad de ingresos que vas a tener, pero regularmente el empresario que inicia, el emprendedor, no llega a estos topes más arriba de, déjame te doy el dato correcto, no llega más arriba de estos ingresos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí está. Y lo que sí tiene beneficio es que vas avanzando la carga tributaria progresivamente. Es decir, el primer año no pagas, el segundo año pagas una cierta cantidad, el tercer año pagas cierta cantidad y así sucesivamente. Mira, por ejemplo, en el primer año no pagas el ICR, ¿no? Y tienes una reducción del 100% que disminuye de forma gradual. Es decir, el primer año se disminuye el 100%, el segundo año se disminuye el 90%, o sea, solo pagas el 10%, el tercer año el 80% y así sucesivamente. Tienes un tope de hasta 300,000 pesos. ¿Sí? Ese es el tope, o sea, es la restricción. Si consideras que en este primer año no vas a exceder esos 300,000 pesos, bueno, pues entonces inscríbete al régimen de incorporación fiscal, ¿no? El siguiente sería régimen de actividad empresarial y profesional, ¿no? Que era antes el régimen intermedio, por decirlo de alguna manera, y tampoco tiene mayores complicaciones, ¿no? Sí, ahí sí aumenta un poco la tasa porque va sobre unas tarifas que ahí se calculan, ¿no? Pero considero que el mejor régimen para un emprendimiento cuyas características no le exigen esas figuras de sociedades es persona física, régimen de incorporación fiscal, a expensas de ver de qué trata este nuevo régimen que te digo de confianza. Digo, si tuviera mayores beneficios y mismas facilidades y te deja facturar, pues adelante, ¿no? O sea, le entramos a ese. Pero hay que ver que lo aprueben y hay que ver que entre en vigor el siguiente año.
Ok. Oye, y tengo ahí dos preguntas. Una sería Sí. con respecto al hecho, por ejemplo, de estas figuras para poder a lo mejor tener y dar de alta a algún trabajador. O sea, yo no sé si es también algún elemento ahí de condición. Y No. luego en el Ujú. tema, bueno, yo lo sé como por experiencia, pero a lo mejor si Sí, nos dime. pudieras comentar, por ejemplo, en la de figura física con actividad empresarial, sé que puedes ir dando de alta actividades y categorías. Es Ujú. decir, o sea, hemos platicado mucho que a veces cuando alguien inicia con un proyecto, sobre todo que es egresado y demás, casi que lo puede estar haciendo al mismo tiempo que estar, por ejemplo, en una nómina y a lo mejor tiene otro proyecto que es de venta de productos de papelería, voy a poner cualquier ejemplo. Entonces, de repente, estas actividades se pueden ir dando de alta y se pueden ir complementando, bajo ciertos estándares ahí, hasta por porcentaje, me parece que de ingresos y demás. Entonces, no sé si estas dos cosas, de lo de los trabajadores o dar de Sí, alta y de por esta parte, supuesto. ¿quieras comentarnos algo? Fíjate que esto de dar de alta a los trabajadores es independiente de cualquier figura fiscal que adoptes. Aquí el asunto es que se escucha mucho ruido, déjame. No, bueno, yo no escuché ruido, pero ¿No? ¿No se escuchó? Ah, perfecto. Ah, entonces no se está filtrando. Este, el régimen de dar de alta a trabajadores tiene que ver con otra unidad administrativa que se llama IMSS, ¿no? Es el sí. IMSS. Entonces, el IMSS, mientras tengas una personalidad jurídica fiscal, es decir, seas persona física o seas persona moral, no le importa, tú puedes ir a dar de alta a trabajadores y, bueno, sí, efectivamente tendrás que llevar una serie de requisitos, que será tu alta en Hacienda, junto con tu RFC seguramente, y de allí lo que necesite llevar para dar de alta, que regularmente es los datos del primer trabajador, su número de seguridad social, cuánto va a ganar, etcétera, etcétera. Ahí sí conviene, creo, que te asesores, por lo menos de entrada, si no googleas, bueno, que te asesores con tu contador de confianza, sobre lo que viene cuando das de alta a trabajadores, porque debo decirte que aun cuando las facultades de revisión y de supervisión del SAT han ido mejorando, es cierto que de repente puedes incluso pasar desapercibido cuando eres nuevo en el SAT, ¿no? Cuando eres nuevo como contribuyente. Pero el IMSS no. El IMSS sí es o sea, por ahí decíamos en chiste entre contadores que hay que tenerle más miedo al IMSS que a cualquier otro auditor de cualquier otra unidad administrativa, ¿no? Los del IMSS sí son muy tajantes, entonces sí, ahí sí es necesario que te asesores bien sobre las nuevas obligaciones que contraerías al dar de alta a un trabajador. Claro, por supuesto, bienvenida a la formalidad y bienvenido esto de darle seguridad social a tus trabajadores, lo celebro, pero también al IMSS le falta un poco de esta asesoría que ya tiene el SAT. Al SAT vas a cualquier unidad administrativa y sí te ayudan, sí te apoyan y terminas ahí cumpliendo con la obligación, ¿no? O sea, ellos tienen ahí unos módulos de donde tienen máquinas y tienes gente ahí casi ayudándote a hacer todo, ¿no? Pero en el IMSS no, todavía no llegan a ese nivel, todavía les falta un poco de esta cultura de ayuda al contribuyente. Y aunque sí son amables, creo que ahí sí valdría la pena, insisto, en una consultoría por afuera para que puedas cumplir con esas obligaciones del IMSS. ¿Cuál es la obligación? Pagar el seguro social cada mes y el Infonavit cada bimestre, ¿no? Que a través de algunos dispositivos o a través de alguna cédula que te llegará a tu domicilio fiscal, pero sí es importante que una vez que lo hagas, o sea, que si llegas a tener trabajadores y los vas a tener bajo un sistema de nómina, porque por eso los estás dando de alta en el IMSS, pues que lleves como estos al corriente tus obligaciones en materia de seguridad social. Esa es por una parte. Y por el otro lado, al dar de alta a trabajadores, también vas a adquirir una obligación que es retención de nómina. Entonces, también requerirás a lo mejor algún servicio, insisto, otra vuelta, no tan difícil, pero sí en materia de contabilidad para preparar una nómina y declarar esa nómina, es decir, retenciones a tus trabajadores, ¿no? Que es el impuesto sobre la renta. Tú te vuelves una especie de terciario, ¿no? El, el, el asalariado es un contribuyente del impuesto sobre la renta por recibir un sueldo, pero él no lo paga directamente. Tú le retienes como patrón y tu patrón se lo enteras al SAT, ¿no? Entonces esa figurita también hay que considerarla a la hora de pagar tus impuestos y eso no interfiere con tus otras obligaciones ni con cómo estés dado de alta y lo único que tienes que hacer es cumplir con esa obligación y es deducible, ¿no? La nómina es deducible de tus ingresos y es deducible también del impuesto
no, del impuesto no, perdón, solo de tus ingresos como gasto. En cuanto a la otra pregunta, efectivamente, sí puedes hacer como persona física, puedes ir abonando actividades, pero eso no se puede hacer en el régimen de incorporación fiscal, tiene que ser en el de actividad empresarial y profesional, porque si, por ejemplo, estás como, no sé, como voy a poner nuestro caso, ¿no? Estás como maestro y te piden recibo de honorarios, ¿no? Entonces ahí estás ya una actividad, honorarios o actividad profesional. Pero además también hacemos, no sé, servicios de consultoría y ahí facturas, ¿no? Entonces allá está tu dada de alta tu actividad de consultoría. Pero también nos dedicamos a vender, no sé, lo que, como dices, artículos de hotelería, ¿no? Ah, bueno, también le puedes agregar otra actividad y tantas actividades le quieras agregar, ¿no? Siempre y cuando todas estén dadas de alta y puedas prorratear tu 100%, porque es lo que pasa ahora, que de tu 100% de ingresos tú dices cuánto depende de cada actividad, ¿no? Tampoco interfiere si estás dado de alta en nómina con algún patrón. Ahora, lo que sí es que si estás dado de alta con un patrón, o sea, nómina, y además expides recibo de honorarios y además tienes actividad empresarial, es decir, te dedicas a alguna actividad comercial o de servicios, sí tendrás que hacer por tu cuenta la declaración anual, porque ya tienes muchas actividades y si fuera solamente trabajador, pues la declaración anual la hace tu patrón, ¿no? Pero como ya tienes otras dos, incluso podría ser arrendamiento, ¿no? A lo mejor también tienes por ahí un local o algo que estás arrendando, entonces ya se juntan muchas y ya Hacienda exime al patrón y le dice, bueno, ya como este fulanito o este individuo tiene muchas actividades, que las haga él su declaración anual, ¿no? Para lo cual sería recomendable que te informaras sobre los gastos personales que puedes deducir al final de año, porque eso ayuda muchísimo a bajar la carga tributaria, ¿no? Sí, justo le diste así al siguiente tema, ¿no? O sea, que es las estrategias fiscales, que de pronto creo que esta asesoría es básica precisamente para identificar cuáles son esos gastos que tú tienes que más bien pueden entrar dentro de estos rubros. Otra vez regresamos costo fijo, costo variable, ¿no? Como para poder establecer ese precio de venta que otra vez ya venga calculando ahora ese proceso o esa partecita que tiene que ver con impuestos, ¿no? O sea, Sí, regresando con el claro. tema original de precio, o sea, que finalmente todos estos cálculos nos van a ir ayudando como a determinar este bloque, ¿no? Claro, mira, es importante bueno, qué bueno que tocaste este tema del precio otra vuelta en relación al impuesto. Debo aclarar un par de cosas con precio. El precio que tú asignas a tu producto, que tú determinas, debes de revisar, ¿no? Por mera curiosidad, si graba IVA, ¿no? Si graba IVA. Por ejemplo, si vas a vender, pues no sé, servicios profesionales de consultoría de mercadotecnia o de mercado, pues todo servicio profesional lleva IVA, ¿no? Y además, retenciones, ¿no? Entonces, depende a quién le ofrezcas el servicio. Por ejemplo, si es una empresa, te retienen, si es una persona física, no te retienen. Eso es importante de repente como tenerlo ahí en cuenta. Pero ¿por qué menciono lo del IVA? Porque muchas veces hay muchos servicios, sobre todo de hoteles y restaurantes, me ha tocado verlo, que si le pides factura, te sube un 16% al IVA, ¿no? Perdón, al precio. Es decir, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Entras a un restaurante y le dices cuánto cuesta la comida corrida, por ejemplo, te dice 100 pesos, y dices voy a querer factura y te dice, pero con factura son 116, ¿no? Si no me pides factura son 100 pesos, pero si me pides factura son 116. Esa práctica es muy pésima, está súper penada, ¿no? O sea, prohibido hacerlo. El precio es masiva. O sea, el precio que tú asignes, al final le tienes que agregar el 16% de IVA. ¿Sí? Ahora, si lo vas a ofrecer al público en general, ya considerando, pues solo suman el 16%, es decir, imagínate que asignaste un precio a tu producto de 100 pesos otra vuelta, y ya no quieres hacerle esto de 100 más IVA, entonces le sumas el 16% y le dices, son 116, incluye IVA. Pero tú ya sabes que esos 16 pesos no son tuyos. El IVA no es tuyo. El IVA es un impuesto que se está trasladando. Es decir, yo, ¿no? Se lo traslado a alguien más y él lo va a pagar. Pero te vuelves otra vuelta a esta figura del terciario, ¿no? Quien te lo está pagando, o sea, es como, tú págalo, pero me lo pagas a mí a través del precio y entonces yo lo regreso a Hacienda. No sé si me explico o a lo mejor estaría bien que me trajera el pizarrón
un poco para hacer un diseño, pero el IVA trasladado se va, por eso se dice que el IVA lo paga el consumidor final, porque se va trasladando, o sea, lo va trasladando de persona en persona que va consumiendo ese producto, ¿no? O que adquirió ese producto. Pero no es tuyo, o sea, el IVA hay que quedar muy claro que el impuesto al valor agregado no es de las personas. Es que de repente dicen, no sé, me ingresó 1 millón, pero de ese millón le tengo que quitar el IVA. No, espérame, o sea, tu precio más IVA, ¿no? O sea, tu precio más IVA. Ya sabes que esos 16 pesos no eran tuyos de entrada, ¿no? O sea, por eso es importante que cuando cotices un servicio, por ejemplo, cotices sin impuestos, más impuestos después, ¿no? ¿Cuánto vas a cobrar? No, pues 25,000. Sí, pero esos 25,000, acuérdate que lleva incluido unos IVAs que no son el IVA que no son tuyos, ¿no? O sea, realmente tu servicio era, bueno, ahorita no tengo el dato, pero bueno, 20,000 a 5,000 que eran de IVA, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente es importante considerar que en el precio lo determines sin impuestos, o siempre tengas en mente que sin impuestos, ¿no? O sea, que lo determines sin impuestos y a la hora de agregar lo de los impuestos, finalmente es IVA. IEPS es muy raro, el impuesto especial sobre producción a servicios, pero bueno, de todos modos, por ejemplo, los cigarrillos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, es un ejemplo muy curioso los cigarros, ¿no? Los cigarros, yo no fumo, no tengo ni idea cuánto cuesta una cajetilla, pero voy a pensar que cuesta 50 pesos, ¿no? Una cajetilla, ¿no? Bueno, la mitad del precio es impuesto. Súper curioso que mucha gente piensa que lo caro del cigarrillo es por el cigarro y realmente no es por el impuesto, ¿no? O sea, el consumidor final está pagando. Es carísimo el IEPS en cigarros. ¿Por qué? Porque el IEPS fue creado para desincentivar el consumo del tabaco. Esa parte del impuesto se va al presupuesto de salud, concretamente a la de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque, bueno, el cigarro causa cáncer pulmonar y efisema pulmonar y todas estas enfermedades derivadas de fumar. Y entonces dicen, bueno, pues que el consumidor que está contrayendo, o sea, que está fumando, que está teniendo un vicio legal, ¿no? Porque finalmente yo considero que es de las drogas legalizadas más peligrosas incluso que otras, ¿no? Le sale muy caro al servicio de salud atender esas enfermedades, entonces pues desincentívalo, ¿cómo? Pues aumentar el IEPS, pero no se desincentivan, ¿no? Ya sabes, aún comprando a un precio más caro, lo siguen consumiendo, ¿no? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de un precio muy elevado a causa de impuestos, pero realmente el precio del cigarrillo, o sea, es casi, bueno, yo hasta donde me quedé, no, tiene rato que no hago ese ejercicio de revisar cuál es la tasa, pero es mucho, o sea, es muchísimo de impuestos especial sobre producción a servicio, ¿no? Y servicios, perdón. Pero bueno, retomando tu pregunta, ¿cómo lo consideramos? Yo estrictamente contable, en el sentido de la teoría contable, no es un costo, es un impuesto, ¿no? Pero yo en la práctica realmente sí le sugiero a la gente que lo tome como un costo porque es difícil que un impuesto, sobre todo cuando empiezas, lo recuperes. ¿En qué sentido? Es decir, hay mecanismos para la devolución de impuestos cuando estás pagando, por ejemplo, mucho IVA acreditable, cuando estás generando ICR, o sea, que hay una posibilidad de que te devuelvan ICR. Pero mientras no es esto, ¿no? Y mientras no es una gran empresa con un gran despacho fiscal al servicio de crear estrategias, ¿no? Es difícil que una persona física que apenas empieza le diga a Hacienda, sí, claro, te devuelvo el impuesto, ¿no? Entonces, más bien, pues sí, considéralo como una carga tributaria. Lo que recomiendo es que te fijes mensualmente qué porcentaje representa lo que vienes pagando de impuesto y lo asumas como una tarifa fija, ¿no? Porcentual. Es decir, al mes pago 2,000 pesos de impuestos, ya entre IVA e ICR, ¿no? Ah, bueno, pues esos 2,000 representan un 10% de mis ingresos. Bueno, pues entonces ya sé que costo impuestos 10%, ¿no? Y lo disminuyes de una vez para que de una vez tengas una percepción más fina, un dato más fino de cuál va a ser tu utilidad real, ¿no? Y entonces planees sobre o con las utilidades reales o lo más reales posibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, si empiezas a hacer un plan de ahorro para expandirte o para comprar una máquina necesaria o para lo que sea lo que estás haciendo, esta planeación de ingresos,
bueno que lo consideres ya sin esa carga tributaria, o sea, ya considerando esa carga tributaria, para que sea lo más acertado el dato final de tus utilidades, ¿no? Y al final no caigas con que, claro, pero es que no les contamos impuestos y pues se redujo, ¿no? La proyección. Entonces sí, considérale por ahí. Primero haz un ejercicio de cuánto representa en los primeros meses lo que estás pagando de ICR IVA, y sobre eso calcula un porcentaje y más o menos este es un estimado, ¿no? De lo que pagarías. O sea, un margen, digamos, que se le agrega como tal a ese precio, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Y, Ujú. insisto, en producto efectivamente, en producto se toma como un margen, y en servicios, insisto, tú cotizas sin impuestos, o sea, tú calcula todo lo que vale tu trabajo, ¿no? En un servicio de lo que sea, y al final súmale los impuestos. O sea, factures o no factures, te pidan factura o no te pidan factura, tú calculas el impuesto, ¿no? Porque pues hay que irnos acostumbrando a esta formalización de los impuestos, y es un poco lo que les cuesta cuando vienes de la informalidad y pasar a la formalidad, ¿no? O sea, pero es que ¿por qué voy a cobrar más? Bueno, pues la gente, o sea, seguramente todos cada vez más estamos entrando más a estos esquemas de la facturación, y pues te pedirá factura, entonces pues Sí, claro, cóbrale los esté impuestos, listo, ¿no? ¿no? O sea, Para eso. exacto, agrégale los impuestos, ¿no? Claro, sí, yo creo que, bueno, también si alguien tiene alguna pregunta ya como para ir al cierre de la sesión, les agradezco que la compartan aquí en pantalla, nada más para, pues sí, ir dándole, salida o que alcen su manita y abren el micrófono. Yo nada más quería, como un último comentario, ver de pronto también la automatización de algunos procesos. Digo, me estoy yendo ya a otro tema, pero en el caso, por ejemplo, de la facturación, ¿no? Nuevamente, el conocer, por ejemplo, hasta dónde el sistema propio del SAT se acomoda a mis procesos de facturación, o hasta dónde tengo que pensar en un sistema un poquito más automatizado, ¿no? Digo, solo como Claro, ruta que igual ya hay que sí. considerar en algún momento, como un último comentario, no sé. Mira, cada vez es más fácil, efectivamente cada vez es más fácil pagar impuestos, la verdad que sí es así. Okay. Ya los sistemas del SAT son muy automáticos, como tú dices, o sea, de repente ya tú te metes, por ejemplo, en el caso de actividad empresarial, ¿no? Tú te metes y ya te va acumulando por default lo que vas declarando, ¿no? O sea, ya nada más Claro. casi corroboras con tu papel de trabajo que realmente sí sea eso. Claro, siempre está la posibilidad de corregir si es que hay algún error, eso es bueno Sí. también. El formato del SAT para facturación electrónica yo lo considero una bendición en el sentido de que no te genera costo alguno. Tú te metes a la página del SAT, facturas ahí con tu RFC y listo. Ahora, ¿en qué empieza a representar una desventaja? En el momento en que tu volumen de facturación mensual Ujú. es ya muy grande, es decir, Sí. yo no sé qué es grande para ti, ¿no? O sea, depende de tu volumen. Tú Ujú. tendrías que considerarlo. Pero, por ejemplo, una una amiga, Ujú. regularmente yo no llevo contabilidades de manera formal, realmente apoyo cuando hay personas muy cercanas, ¿no? Entonces Sí. tengo una amiga que me pide de vez en cuando que la apoye en temas fiscales. Entonces ella factura al mes, una vez al mes, o factura, incluso me ha llegado a pedir solamente 3 o 4 veces al año, ¿no? Es decir, muy esporádicamente. En esos casos, vete a la plataforma del SAT para que contratas un esquema de facturación. Pero, por ejemplo, empresas o emprendimientos que de repente empiezan a ser muy frecuente la solicitud de la facturación, es decir, que ya facturas a lo mejor 100 al mes, ¿no? Por ejemplo, o 50 al mes, ya sí yo creo que ahí depende qué tan administrado y organizado seas, ¿no? ¿En qué sentido? El SAT te permite bajar el metadato, la base de datos de tus facturas emitidas, o sea, todas las que hiciste al mes, ¿no? Y ahí podrías llevar un control interno en Excel, por ejemplo, ¿no? Pero si eso no lo quieres, o sea, si no quieres hacer esta batalla de, como bien dices, de que nada más le piques ahí y me dé el formatito, o sea, sino de que sí te tengas que meter al chat, darle las fechas, pedirle a megadatos, bajar el formato, descargarlo en Excel, acomodarlo, o sea, porque sí implica pues por lo menos una hora a lo mejor de estar ahí, ¿no? Acomodando tus facturitas. Entonces, pues sí piensa ya en alguna paquetería, algún servicio de paquetería que te facture.
Ahora, hay muchísimas N, busca la que se acomode a tus necesidades y a tu presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí ya hay sistemas que, por ejemplo, te facturan, que si te metes a su plataforma, le das clic, reporte mensual, ya te da todas las facturas que emitiste, te permiten incluso meterles diseño, ¿no? Hay algunas facturas, o sea, la factura del SAT sale así como va, ¿no? Hay otras empresas que son muy, pues, vanidosas en ese sentido y le quieren meter su Claro. logo, su esquema de colores, incluso algunas hasta la letra, ¿no? Sí, Que sí. ya es para, o sea, por eso digo que les entra la vanidad, ¿no? Y también requieren cierto esquema para los grandes sistemas contables que se descarguen automáticamente con cierto, por eso son los XML, ¿no? Sí, sí. Estos, ¿cómo se le llama? Las adendas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya requieres un sistema contable. Yo, una empresa, por ejemplo, una SASB, yo no me iría a la plataforma del SAT. Yo ya de Sí, entrada no, estaría pensando en una definitivamente. plataforma, ¿no? Sí, De entrada porque te lo pide el SAT, o sea, tanto claro. formato que te pide el SAT, ¿no? Por eso insisto, depende de la complejidad de la figura fiscal, depende también todo lo que se va lo que se va agregando a esto de las administraciones, ¿no? De la carga administrativa. Sí, y es que fíjate que voy a compartir mi pantalla un segundo, Sí. porque, por ejemplo, en comercio electrónico, platicábamos ahorita que entraste de la plataforma WordPress y ayer les mostré un carrito en línea en WooCommerce, que es este sistema abierto, Oh, súper ¿no? bien. Por ejemplo, acepta pagos Uh con -huh. PayPal, acepta pagos con Stripe, que no tiene mucho que entró a México, como 3 años. Oh, súper bien. Y acepta también, o sea, lo puedes conectar, que es lo que quería compartir, con un sistema que se llama Conecta, que es el que, al menos de los que en México, te permite como tal pagar en Oxxo, o sea, generar como tu QR, ir a pagar en Oxxo, etcétera. Uh Y lo -huh. mencionaba y lo quería compartir porque, por ejemplo, a pesar de que es un sistema gringo y demás, por ejemplo, en el tema de facturación mexicana dentro del sistema WooCommerce, pues ahí sí, a pesar de que sea un proyecto pequeñito, que estamos comenzando y demás, si lo queremos automatizar, necesitamos ya haber metido esto desde que abrimos la página para que el carrito tenga esta funcionalidad. O sea, y me estoy Oh, refiriendo, por ya. ejemplo, a lo mejor, o sea, es que son casos muy específicos, pero imaginemos que son libros o es algo digital, que entonces, o sea, yo lo generé, tengo mi página, etcétera, pero que por alguna razón de verdad se llega a viralizar porque vendí mi libro, voy a decir una tontería, en 5 pesos. Entonces resulta que ya sacó 1000, o sea que ya me compraron 1000 personas el libro. Y de pronto Sí. sí, a pesar de que a lo mejor era un PDF otra vez, ¿no? No vamos a hablar de como de contenidos, pero a nivel técnico era un PDF a lo mejor de 200 páginas con mucho valor de contenido, pero que al final me genera una transacción automática gigante, que a pesar de ser yo solito o de estar comenzando con este emprendimiento, imagínate que te pidan en ese momento, o sea, de sopetón que eso fue una semana, y que de Uh esas -huh. 1000 personas te pidan 400 facturas. O sea, a pesar de ser una Ya. factura tan pequeñita en monto, a nivel Sí, de logística, o sea, sí implica buscar algo como lo que están viendo en pantalla, ¿no? claro. Oye, pero qué interesante. Es que eso es pensar como, siempre pienso que es pensar más allá de la primera necesidad, ¿no? O sea, es decir, la primera Sí, necesidad era tener un sitio para vender, con estas cosas que dices que son muy de mercado, de tener el carrito y todo. Pero ¿qué pasa si alguien te dice, oye, quiero factura, ¿no? Pues que la genere el propio cliente y te deshaces de una carga también. administrativa para ti, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. yo creo que no hay que descartar, es que esta parte de la formalidad, yo creo que no hay que descartarla. Es decir, definitivamente cuando empieces el proyecto, este proyecto de mercado, cuando lo lances o cuando lo estás haciendo en papelito, yo creo que sí hay que considerar de cierta manera la formalidad, porque incluso es como, ya yéndonos a esta parte motivacional, ¿no? Sí, Es como pensar en grande, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no pensar que en algún momento te van a empezar a pedir factura, ¿no? claro. Entonces, oye, qué buena tina bueno, qué buen tino de esta plataforma, de considerarlo Sí. como una facilidad para la persona que Y está es que adquiriendo yo sus creo que una servicios. alternativa, por ejemplo, para los libros digitales,
es que Sí, entonces lo metas a una plataforma tipo iTunes, Amazon, ¿saben? O sea, como una, incluso el propio Gandhi, ven que ya tiene también venta de libros digitales, sí, porque sí, la tienda ya se hace cargo de la facturación. Es decir, yo sé que es un volado pensar en que algo se va a viralizar tan rápido y les va a generar este sí, problema en el primer mes, pero lo cierto es que, o sea, como para entender por qué existen estas plataformas que te cobran unas ujú, comisiones tan altas por vender tu libro, pero que al final obviamente están, o sea, creo que el costo como tal de ese servicio está en la logística de la entrega y de sí, esta facturación. O sea, porque realmente si estamos hablando otra vez de que puede responder a estándares, pues Gandhi en facturación, ¿no? sí, 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 definitivamente, definitivamente creo que le resuelve un tema, ¿no? Sí, al emprendedor como tal. A- claro, o sea, yo creo que vale la pena explorar todas esas nuevas. Fíjate que no lo había visto hasta ahorita como lo enseñas, Sí. en un ejemplo tangible, pero sí creo que definitivamente es como para considerarlo dentro de los nuevos esquemas de, ¿no? O sea, esto que dices de productos digitales, de servicios digitales, o sea, está bien, lo considero que está bien. Sí, vaya, es un buen ejercicio y bueno, al final, otra vez, ¿no? Es cosa de probarlo, o sea, porque Sí, creo que otra vez, por eso es que son tan fuertes estas empresas que distribuyen archivos o que distribuyen tanto, vaya, a ver, Amazon, ¿no? O sea, sí, que en sí, sí, sí. realidad han hecho que la logística se absorba por parte de eso y pues sí, por eso las comisiones hay gigantes. Sí, sí, claro, sí, Pues sí, claro. Que me sigo preguntando, estaba explorando, ya sabes, esta plataforma otra vuelta de Chain, ¿no? Que andaba ah, revisando algunos artículos y es increíble el costo de algunos productos, ¿sí? O sea, han bajado costos de, bueno, mano de obra ya no me quiero imaginar de cuánto, ¿no? O sea, costo de producción ya ni me imagino cuánto. Y luego costos de envío, por ejemplo, no sé si has visto estas super promociones domingos sí, sí, sin sí, gastos sin de envío, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿quién está absorbiendo esos costos, claro. ¿no? O sea, Les porque platicaba eso la clase definitivamente pasada. es que está Justo. increíble, o sea, de verdad se me vino la reflexión, o sea, empecé a reflexionar sobre, dije, bueno, esto está pero mortal, o sea, esto debe tener, esta plataforma creció rapidísimo, ¿no? Eh, es un monstruo del consumo en textil, ¿no? Bueno, ya no solo textil, ya vende otras cosas. Y entonces yo decía, bueno, las utilidades deben estar buenísimas, pero ¿quién absorbe todo este tipo de cosas? Y luego, por ejemplo, me llamó la atención otro esquema de mismo Chain, que he visto muchos anuncios, ya sabes, de gente ofreciendo que te levanta el pedido sin costo alguno, ¿no? O sea, que no te cobra nada, ¿no? Entonces, a otra vuelta dije, bueno, estarán sobre comisión, no sé, empecé a especular ahí. Sí, 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 es un caso de estudio Entonces, interesante que yo creo que sí, es vale una la pena plataforma a revisar. estudiar, ¿eh? Desde todos los aspectos, de costos de mercado, de producción, ¿no? De logística. Sí, 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 Es increíble cómo se... Claro, ya cuando llega un producto, yo lo he comprobado, para empezar, pues Made in China, ¿no? sí, sí, Pero no es de tan mala calidad, o sea, no es de tan mala calidad. Tiene acabados muy, depende el esquema, tiene acabado, la ropa tiene ciertos acabados que no son los más finos, pero tampoco están mal, ¿sabes? O sea, vuelvo a lo mismo, o sí, sea, están en un medio, ¿no? sí, Bueno, sí, en fin, ahí pero tendríamos que bueno, meternos en pues, otro tema, sí, pero es increíble esta plataforma, o sea, esto que estás contando de quién absorbe los gastos de envío, ¿no? sí, sí, todas esas cosas como ocultos y pues bueno, o sea, realmente creo que o sea, han sido muchas, pues estas aristas que hemos tocado el día de hoy, o sea, y que alrededor del tema precio, ¿no? Yo por eso les comentaba a todos que sí quería como darle su tiempo, Sí, analizarlo antes de lo técnico, que puede ser una hoja de Excel y poner porcentajes y moverle y subirle y bajarle, claro, así verlo claro. conceptual como nada más para tenerlo bien en cuenta y pues antes de entrar a esa parte técnica, ¿no? Entonces... pues nuevamente quisiera darte las gracias por acompañarnos en estas sesiones. No, ¿de qué? Digo, son sesiones que a lo mejor, bueno, son muy cortitas y demás, que están Sí, distribuidas así en la semana, pero pues nuevamente muchas gracias, Doris. Yo espero que también podamos pronto igual invitarte nuevamente para revisar, sobre todo ya que vayan avanzando los proyectos, los ejercicios que vamos a hacer claro más que adelante. sí. Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias. Ya sabes que es un placer siempre
cooperar contigo en tus sesiones, en todo lo que estás haciendo. Y bueno, pues cualquier cosa aquí sigo a tu orden, a las órdenes de los chicos, ¿no? Para cualquier, ya sabes, tema financiero, contable o fiscal, aquí estoy. Perfecto. Espero Sí. haya sido de utilidad la información, Sí, ¿no? no, hombre, o sea, bastante, porque hay varias cosas que, pues, otra vez, a partir de la revisión de esas actualizaciones, que se sigue moviendo, o sea, también lo digital se mueve demasiado, entonces, Sí, platicaba con ellos ayer, o sea, el irse por eso especializando en algunos rubros es indispensable porque se te mueve el piso muy rápido. claro. Tengo por ahí un material que igual te comparto por correo y Ah, si claro, quieres hacérselo llegar a tus chicos para que tengan ahí sí, como información extra, ¿no? Nunca está de claro, más. Lo de la SAPI, algunas cosas de precio que estaría interesante que la tuviera, ¿no? Y, claro, claro, muchísimas y gracias. bueno, y tengo uno de estos que publica el SAT sobre qué debo hacer cuando quiero darme de alta, entonces también igual no está de más tenerlo, ¿no? Hay como, Ah, sí, no está sé, y súper bien. folleto de auxilio, ¿no? Sí, ya Claro, sabes. va. ¿Sale? No, hombre, Doris, Va. muchísimas gracias nuevamente. No, de qué. Y pues gracias también a todos los chicos que andan aquí, que bueno, seguramente también la revisión les va a ser de utilidad para los siguientes ejercicios. Continuaremos con las exposiciones el día de mañana con el orden que seguíamos, ahora sí retomando la dinámica de quienes faltaron hoy. Y pues bueno, nos vemos mañana, ¿sale? Entonces muchas gracias, que tengan buena noche y pues también ahí saluden a Doris y denle las gracias. Hasta mañana, muchas gracias a ambos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas Gracias. gracias a ambos. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Uy, alguien levantó la mano ya casi al final. César, ¿quieres Sí, por favor, escribir y es con usted compartir? más que nada. ¿Perdón? Que es con usted más que nada. Ah, Ah, ok. ok. Ah, Yo me bueno. despido, Memo. Bueno, Gracias. sí, Gracias. nos vemos, Doris, que estén muy bien. Estamos Gracias a en todos. contacto. Buenas noches. Bye. Te escribo al ratito. Mucho Mil gusto. gracias. Sí, no te preocupes. Gracias. Sí. Listo, César. Oye, mira, casi que tengo que correr, pero si quieres, coméntame un poquito y ya ahorita si no te respondo vía chat o si quieres escribirme vía chat, como tú quieras, pero te escucho. Sí, solamente era que por razones laborales no me pude presentar el día viernes y creo que ese día fue el día de las exposiciones y pues ya no, pues no me enteré de mi exposición. Ah, ok. De la exposición te refieres al caso de la red social, me imagino. Sí, ¿Sí? O de los temas que dividí. es de los temas que dividió usted para que nosotros expongamos. Ah, mira, no has pasado, César. Si quieres, ¿estás en el chat con el grupo No, o no? Ah, bueno, ok. Bueno, mira, si quieres te paso rápido aquí mi número. No seas malito, recuérdame para que te mande el orden, pero no has pasado. sí, sí, ahorita lo copio y ya le mando un mensaje. ¿Sale? Sí, nada más para que te diga bien qué día te toca, porque con los ajustes ya nos movimos en fechas. ¿Sale? Bueno. Sí, profe, gracias. Buenas noches. Nos vemos, sí.